Muy buenas noches, estimados maestrantes. Es un gusto compartirles nuevamente esta videoclase. Y para comenzar estaremos viendo los fundamentos de la programación neurolingüística y aprendizajes con PNL. Para comenzar, déjenme mostrarles que el primer fundamento de la programación neurolingüística es la calibración. Y la calibración se considera, ¿sí?, como una herramienta útil dentro de la programación neurolingüística. Esta nos va a permitir poder observar cómo las personas entran a diferentes estados de ánimo. Esto nos va a permitir y trata de aprender a captar las matices en el lenguaje corporal de los diferentes públicos en los cuales nos dirigimos o ellos se dirigen a nosotros. ¿Cómo es que una persona entra a un estado de enojo, a tristeza o alegría? La calibración es reconocer cuando la gente está en estados diferentes, ¿sí? Algo muy relacionado a los estados de ánimo y a esta calibración lo encontramos como anclas. Y dentro de las anclas podemos establecer que una ancla, ¿sí?, es un estímulo asociado a un estado de ánimo. Entonces, un estímulo asociado a una ancla asociada a un estímulo de un estado de ánimo va a influenciar directamente en nuestros pensamientos y en nuestro comportamiento. Estos estímulos y estos estados de ánimo van a generar o no motivación. Entonces, un estado de ánimo se describe como un estímulo que está asociado a y atrae a un estado psicológico que se llama en PNL ancla. Entonces, nuestras emociones influencian nuestros pensamientos, nuestros comportamientos. Y las anclas por lo regular son externas. Por ejemplo, el despertador por la mañana que te indica ir a clases o ir al trabajo, la chicharra, ¿sí?, de la hora de la salida, la luz roja del alto en la vialidad de los carros. Un ancla es cualquier cosa que te da acceso a un estado emocional. Dentro de las anclas encontramos diferentes aspectos o diferentes tipos. Anclas que nos va a permitir generar estados emocionales, ¿sí? Anclas que nos van a permitir generar recursos internos y una técnica dentro de este aspecto que se llama colapso de anclas. Preferentemente, o el uso de esta técnica es cuando hemos sufrido o hemos tenido una experiencia negativa y queremos deshacernos de ella, tanto de su recuerdo, de su sensación y esa experiencia que se genera al recordarla nuevamente. Así como hablamos de que las anclas pueden ser cualquier cosa externa que nos permita un acceso a un estado emocional, ejemplos de ellos pueden ser fotografías, sonidos, música, recuerdos, una comida, un sabor, un aroma, etc. Dentro de este aspecto de la calibración, encontramos entonces las anclas, como bien ya la he descrito, y el segundo fundamento dentro de la PNL es, se le conoce como el uso sistémico de la negación. Y dentro de este aspecto, hago mención de que normalmente somos maestros, ¿sí?, maestros de la negación o de decir no. ¿Y a qué me refiero con esto? De que mucho de nuestro lenguaje, de nuestras conversaciones, está inmerso de manera sistémica el no. Y es que debo de decirte que quizá, y tú ya lo conozcas, es de que nuestro cerebro carece de la capacidad de poder reconocer la palabra no. Ejemplo, si en este momento yo te invito y te digo, ¿sabes?, no pienses en tu mejor y favorita comida. O es más, mucho menos no pienses en el jugo de un limón. Apuesto que sentiste ese hormigueo y esa segregación salival en la boca. Incluso tu estómago a nivel biológico pudo empezar a funcionar y arrojar gases gástricos, los ácidos gástricos.
Entonces, la palabra no está inmersa dentro de nuestras conversaciones. Pero la PNL nos recomienda emplear los mensajes siempre en positivo. Ejemplo de esto, estoy descansado. Lo contrario, cuando utilizamos el no, es el no estoy descansado. Parte también de esto dentro de la negación sistemática. Encontramos la palabra pero. Y esta palabra pero, o las palabras, o las frases, perdón, que tienen el uso o que contienen la palabra pero, la segunda parte de la frase contradice a la primera. Ejemplo de esto es, estoy contento contigo, pero aún puedes mejorar. Aquí básicamente estamos negando que estoy contento contigo y simplemente me estoy basando más en la segunda mitad de esta frase. Puedes mejorar. Contrario a esto, un uso más correcto sería, aún puedes mejorar, pero estoy contento contigo. Dentro de todos estos fundamentos y aspectos que les estaré comentando, vamos a encontrar diferentes frases que caracterizan cada aspecto de la PNL dentro de estos fundamentos. La PNL recomienda sustituir el pero por la palabra al mismo tiempo y el conector lógico de y, ¿sí? Estas palabras nos van a permitir mejorar una comunicación más asertiva y óptima. El tercer aspecto fundamental de la programación lingüística son las equivalencias complejas. Y las equivalencias complejas se refieren a toda frase que tenga la afirmación de un hecho ajeno importante a mi experiencia, a mi persona. Ejemplo de esto, se entiende que las equivalencias complejas es el hecho de dar el mismo significado a dos realidades sin relación aparente, especialmente cuando a una se le tiene valor muy importante para uno mismo y un comportamiento ajeno a mi persona. Por ejemplo, dentro de estas equivalencias complejas, una persona podría decir, ya no viene a visitarme, ya no le intereso. Esta persona probablemente y está en la certeza de que como ya no lo visitan, ya no le interesa. Estamos dando por hecho y estamos suponiendo y generando una afirmación de una cosa o un hecho. Para este tipo de aspecto de las equivalencias complejas, con este tipo de ejemplos o frases que mencionan las palabras, es recomendable confrontar y generar preguntas concretas. Preguntar como, ¿solo te consideras interesante para aquellas personas que te visitan? Esa es una frase, esa es una palabra con la cual vamos a clarificar la idea de lo que nos quiere decir aquella persona, como con el ejemplo de que como no la visitan, ya no es importante o ya no es interesante. El siguiente aspecto que vamos a ver y que es muy importante dentro de la programación neurolingüística se llama metamodelo y se conoce como metamodelo lingüístico, parte fundamental de toda la programación neurolingüística. Y el metamodelo lingüístico nos hace mencionar que como seres humanos experimentamos las cosas por medio de nuestros sentidos. Nuestras vivencias son precisas, son complejas y carentes de distorsiones. Eso es, para los lingüistas, la estructura profunda. Ahora bien, en el momento en que recurrimos al lenguaje para procesar nuestras experiencias, ¿sí? Nos podemos encontrar cuando nos comunicamos mediante palabras con otros o con nosotros mismos. Por ejemplo, una estructura profunda sufre modificaciones que se suman a las alteraciones dadas debido al hecho de que cada persona tiene sus propios procesos psicológicos que reprimen, rechazan o eliminan experiencias desagradables. De esta manera,
Lo que decimos es lo que se conoce como la estructura superficial, ¿sí? Es una poderosa herramienta lingüística que nos brinda un control sistémico sobre el lenguaje verbal. El metamodelo nos va a permitir entender a los demás y empatizar con ellos, comprendiendo cómo perciben el mundo, cómo interpretan su realidad desde sus propias experiencias. Dentro de estas experiencias podemos encontrar, ¿sí?, a esta parte que le vamos a llamar y que se llama dentro de la PNL y son subaspectos del metamodelo lingüístico: las distorsiones, la eliminación y la generalización. El primer principio o el primer aspecto dentro de la distorsión son las nominalizaciones. Estas las llamamos nominalizaciones a las palabras que resultan del proceso de convertir un verbo que describe un proceso en sustantivo, un acontecimiento o una cosa. Ejemplo: reconocimiento, valor, calidad, respeto, libertad. Todas estas palabras son sustantivos que no se pueden ver, oír, oler o tocar, mucho menos probar. Son cosas que no podemos encerrar en una habitación, es decir, no tiene base sensorial. Cuando al hablar usamos las palabras, asumimos que para todas las personas significan lo mismo, es decir, que el éxito, que la aprobación, que el respeto y la libertad, el valor, ¿sí?, significan lo mismo para todas las personas. Pero recordemos que para cada uno tenemos una perspectiva de la realidad completamente subjetiva y distinta a cada uno. Entonces, para un ejemplo de esto es: no me siento reconocido. Pero para saber más a profundidad, debemos averiguar qué significa específicamente para esa persona el reconocimiento. Para eso podemos desafiar, confrontar con una pregunta de la siguiente manera: ¿de qué manera o cómo? Y para lograr un poquito más de precisión, podríamos decir: específicamente en qué no te sientes o en qué sí te sientes reconocido. Un segundo aspecto dentro de la distorsión es la causa-efecto. Esta distorsión define que hay un sujeto activo, la causa, que le hace algo, efecto. El sujeto pasivo, víctima. Por ejemplo, Carlos me pone nerviosa. Aquí estamos dando por hecho y dando la responsabilidad y el poder de influenciar nuestros estados emocionales, nuestra fisiología, ¿sí?, corporal, a una persona, a una segunda persona o tercera persona. Aquí estamos diciendo que porque Carlos, simplemente ver a Carlos, me pone nerviosa. De esta manera se le da poder a Carlos sobre nuestro estado emocional, los nervios. Entonces esto se traslada la responsabilidad de la propia experiencia, es decir, mi propia experiencia, mi propia responsabilidad de la propia conducta a otra persona, y se quita a sí mismo la posibilidad de hacer algo para transformar la propia vida y un poder que en realidad no tiene. Entonces le estamos dando la responsabilidad y el poder de decidir a aquella persona sobre mi persona, sobre mis estados emocionales y sobre mi reacción fisiológica, sin darnos la oportunidad de generar soluciones, sin darnos la oportunidad de tener y tomar la responsabilidad de nuestra reacción. Entonces, cada persona reacciona ante los comportamientos de los demás, y algo más correcto sería: me pongo nerviosa cada vez que Carlos me hace tal cosa. Entonces, preguntando ¿de qué manera generamos nuevas opciones de respuesta, conectando a las personas con el proceso por el cual ella misma genera ese estado emocional? Nadie más nos provoca los estados emocionales, nosotros mismos nos los realizamos. Y es que hay la creencia de que las personas tienen el control directo sobre los estados emocionales de nosotros o de otras personas, y esto es una creencia limitante. La gente no hace, no te hace. Una de las siguientes distorsiones cognitivas dentro de la PNL es la lectura de la mente. Esta distorsión se da cuando una persona presume saber
sin evidencia directa, lo que la otra persona está pensando, sintiendo, queriendo, necesitando, etc. Es una presuposición o inreferencia, presumiendo saber lo que el otro está pensando. A menudo es una proyección de lo que nosotros mismos sentiríamos, pensaríamos o necesitaríamos en esa situación. Muchas las veces podrías escuchar la frase de ya sé qué es lo que te pasa, estás molesto por tal cosa. Pero ¿cómo lo sabes? ¿Sí? Por otro lado, la cara de la moneda es cuando nosotros esperamos que los otros sepan qué nos sentimos, qué queremos, qué necesitamos, aun cuando no decimos directamente nada. Y decimos frases como, deberías saber qué es lo que quiero, que me regales en mi cumpleaños. Deberías saber qué es lo que quiero que me regales en mi cumpleaños. Pero ¿cómo podría saberlo? Nadie puede leer la mente. Una distorsión más es la fuente perdida. Se trata de afirmaciones que damos por válidas y que cuando las decimos creemos que todo el mundo, en todas las circunstancias, las dan por ciertas. Y estas son falsas verdades o reglas universales. Por ejemplo, ¿sí? La siguiente frase lo describe. El vino se toma sin hielo. Las mujeres se escuchan mejor que los hombres. Hay que dejar el 10% de propina. Los jugadores de fútbol tienen suerte. A estas afirmaciones las podemos desafiar preguntando ¿quién dice o cómo lo sabe? Y es que para este tipo de distorsión no hay un autor. Nadie conoce quién lo dijo. Una distorsión más es la eliminación. Y el proceso de eliminación dentro del metamodelo del lenguaje es un mecanismo por el cual a través de determinados filtros suprimimos parte de la información verbalizando solo otra parte de esta. Por ejemplo, la niña se sintió apenada. Y para esto obtenemos la información faltante preguntando ¿con respecto a qué? Es más, muchas veces conviene agregar la palabra específicamente o exactamente a qué se sintió apenada, con el fin de buscar el significado preciso, por ejemplo, con respecto a qué específicamente y se sintió apenada la niña. Entonces, dentro de esta distorsión, nosotros no especificamos el sustantivo y eliminamos la información. Una última distorsión es la generalización. Y en esta podemos definir como generalizar el proceso cognoscitivo por el cual parte de la experiencia interna de una persona se separa de la experiencia original para convertirse en una experiencia aparte, una tercera experiencia. Por ejemplo, si tuvimos una experiencia desagradable, por ejemplo, en alguna relación de pareja, tal vez generalicemos diciendo todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales. Siempre me sucede a mí. Todos los hombres son infieles. Son frases que hacen alusivo a esta distorsión. Ahora, viendo la imagen, podemos entender que hay distorsiones, eliminación y generalización, que cada una de estas emiten información a nuestra estructura profunda, que lo hace ser solamente la estructura de superficie, es decir, lo que decimos, y a través de esto generamos diferentes violaciones al lenguaje. Nuestra estructura profunda es la suma de nuestra realidad, nuestros filtros perceptivos que dan por resultado nuestro mapa del mundo, que es la idea total que queremos transmitir. Posteriormente encontramos los sistemas representacionales. Y los sistemas representacionales se dividen en tres: visuales, auditivos y kinestésicos. Estos sistemas representacionales nos van a permitir que el mensaje llegue más claro y mejor con la persona que se está hablando. En otras palabras, es la manera en que percibimos las cosas y que sucede en el mundo. Ahora bien, ¿cuáles son esas formas de percibir el mundo? Lo he mencionado, desde el canal visual, auditivo y kinestésico.
El sistema visual hace énfasis en el órgano sensorial ocular, ¿sí? La vista, el ver, el observar. El sistema auditivo hace referencia al órgano preferente, ¿sí? Sensorial del oído, ¿sí? A través de la escucha. El sistema kinestésico es el sistema que tiene por excelencia los sentidos del gusto, el olfato, el tacto, ¿sí? Y que genera interpretaciones a través de sus sensaciones, emociones y los sentidos internos del equilibrio y del movimiento. Y estos nos van a servir para que de manera distinta podamos interactuar con el mundo que nos interpela. Saber en qué sistemas estoy y en cuáles me muevo. Es una información valiosa para poder entrar y salir de un sistema de manera natural, influir y aprovechar las ventajas de cada uno para generar una mejor comunicación, una mejor relación interpersonal, una mejor relaciones laborales. Que esto me va a generar en cada situación. Posteriormente estaremos viendo el aprendizaje con PNL. Y en la primera videoclase mencionaba el aspecto de aprender, desaprender y reaprender. Entonces entendemos que el aspecto de aprender, desaprender y reaprender está establecido en que solo una pequeña parte es capaz de manera consciente de que tomemos información de la cual el mundo nos ofrece. Por lo cual solamente podemos tomar, ¿sí?, una parte consciente que está limitada a 7 o más 2 trazos de información, ya sea del mundo interior, de nuestros pensamientos o del mundo exterior. Por ejemplo, tu número de teléfono. Todo lo que realizamos, la mayor parte lo hacemos y lo hacemos mejor de forma inconsciente. El psicólogo estadounidense George Miller, en 1956, en un artículo clásico titulado The Magic Number 7, Plus of Minus U, el número mágico de 7 más o menos 2, en estos trazos de información no tiene un tamaño fijo y puede consistir en cualquier cosa, desde conducir un coche hasta mirar por el espejo retrovisor. Una forma de aprender es mediante el dominio consciente de pequeños trozos de comportamiento que, combinándolos en cadenas más y más largas, se convierten en habituales e inconscientes. Así es como construimos hábitos y así nos liberamos para poder advertir otras cosas. Entonces la PNL nos ofrece depurar habilidades y dar opciones y más flexibilidad para usarlas. Las 4 etapas de aprendizaje son incompetencia inconsciente, incompetencia consciente, competencia consciente, competencia inconsciente. Para poder aprender a desaprender y reaprender, el orden es enumerándolo desde el 4 al 2 para desaprender y para reaprender del 2 al 4. Esta es la técnica que nos va a permitir poder generar una reflexión para poder desaprender y reaprender los procesos, las actividades, las acciones, nuestro trabajo, diferentes cosas, ¿sí?, que de alguna otra manera ya hemos aprendido, pero las hemos conocido y las aprendimos de una manera no óptima, por lo cual la programación neurolingüística nos ofrece las 4 etapas de aprendizaje. Como mencionaba, para desaprender es ir de la etapa incompetencia consciente a de la competencia inconsciente a la incompetencia consciente. Y para poder reaprender es ir de la incompetencia consciente a la competencia inconsciente. Por el día de hoy, esto es la clase. Espero que
al describirte los fundamentos de la programación neurolingüística, te haya ampliado un poco más la visión, el uso, la importancia del conocimiento de cada uno de ellos y el funcionamiento. Así como también te estaré compartiendo un test anexado a esta videoclase para que puedas calificar y poder identificar cuál es tu canal representacional preferido o cuál es en el que te mueves. La intención de esta actividad no es etiquetarte con un canal visual, auditivo o kinestésico. Simplemente es poder identificar cuál es aquel canal representativo. Así poder establecer cuáles son tus ventajas, tus desventajas y tus áreas de oportunidad. Te agradezco el interés que pones al ver esta videoclase y nos estamos viendo en la próxima. Hasta luego. Buenas noches.